Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o algunas guías, trato de hacer un análisis, presentarles los resultados y dejarles las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que es la cirugía bariátrica y sobre todo el impacto que tiene en uno de los problemas más importantes a nivel mundial, que es la diabetes tipo 2. Ya existen estudios que nos han demostrado que hay beneficios, por lo menos a corto plazo, en cuanto al control de la hemoglobina glucosilada, la glucosa en ayuno e inclusive la remisión de la enfermedad con este tipo de procedimientos. Sin embargo, lo que me pareció bastante interesante en este estudio es que, número uno, la cantidad de pacientes que se analizan, que si bien 262 pacientes pareciera no ser impresionante, pero de los estudios que contamos hasta la fecha, pues es un número bastante significativo. Pero número dos es el seguimiento que se les da a largo plazo. O sea, ya vimos que algunos estudios nos reportan que los resultados a corto plazo son bastante buenos, son alentadores, pero en este estudio analiza los resultados a 12 años. Si esos resultados que se obtuvieron a corto plazo se mantienen, se sostienen a lo largo de 12 años. Entonces, por eso me pareció interesante y por de ahí viene el título de la plática, Cirugía bariátrica, impacto real en la diabetes. Como sabemos, la diabetes es un problema a nivel mundial. El 10% de la población tiene la enfermedad. Eso estamos hablando de más de 500 millones de personas con esta enfermedad. Como les vuelvo a repetir, hay varios ensayos que nos hablan sobre los beneficios y que inclusive es mucho mejor que la terapia médica slash cambios en los estilos de vida. Sin embargo, pues estos estudios tienen muchas limitantes, ¿no? Sobre todo en la realización de los mismos, en el número de la muestra, el sitio único, el tipo de operación, los grados de obesidad, la duración del seguimiento. Entonces, estos resultados se ven un poco opacados por estas limitantes en los estudios, por lo que muchos médicos aún tenemos cierto dudas sobre mandar a un gran porcentaje de pacientes a una cirugía bariátrica como una opción real. La mayoría se quedan con pacientes aquellos que no han respondido a terapias médicas o cambios en los estilos de vida, que tienen un índice de masa corporal por arriba de 35, que tienen múltiples comorbilidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, este estudio pues, nos viene a hablar un poquito más acerca de cuáles son los beneficios a corto y a largo plazo de una cirugía de estas características. Este estudio que les voy a hablar ahorita es como un conglomerado. Son 4 ensayos distintos que se unen para darle un seguimiento a largo plazo, para darle un seguimiento a 12 años. Les voy a presentar cuáles son estos 4 estudios. Se fueron presentando en diferentes épocas, en diferentes años, y los resultados a corto plazo eran bastante alentadores. El primer estudio que les quiero presentar es el estudio Triabetes, que se publicó en el 2014 en la revista JAMA, que se denominó un ensayo aleatorizado para comparar los tratamientos quirúrgicos y médicos para la diabetes tipo 2, que es el estudio Triabetes. Los resultados en ese entonces, en el 2014, nos hablaban los autores que este estudio destaca varios desafíos potenciales para la finalización exitosa de un ensayo clínico aleatorizado más grande para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad en pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 40, incluidos las dificultades asociadas con el reclutamiento y la aleatorización de los pacientes para intervenciones quirúrgicas frente a no quirúrgicas. Los resultados preliminares muestran que el procedimiento quirúrgico fue el tratamiento más eficaz, seguido de otro tratamiento quirúrgico para la pérdida de peso y los resultados de la diabetes tipo 2 al año. Entonces, por lo menos en este estudio, que es el más antiguo de todos los que vamos a analizar, del 2014, nos hablaba que por lo menos a corto plazo eran más benéficos para el procedimiento quirúrgico. El segundo estudio es el estudio Crossroads, que se publicó en el 2016 en la revista Diabetología. Se denominó cirugía de bypass gástrico versus estilos de vida intensivo e intervención médica para diabetes tipo 2, el ensayo controlado aleatorizado Crossroads. Los resultados de este estudio en comparación con la terapia médica intensiva más rigurosa hasta ahora aprobada frente a la cirugía en un ensayo aleatorizado, la cirugía produjo una mayor remisión de la diabetes tipo 2 en pacientes con obesidad leve a moderada, reclutados de una manera poblacional bien informada. Segundo estudio, que nos hablan de los beneficios de la cirugía bariátrica. Tercer estudio es el estudio Stamped, que se publicó en el New England en el 2017, cirugía bariátrica versus terapia médica intensiva para la diabetes, resultados a 5 años. Este ya nos dio resultados un poquito más allá, con un poquito más a largo plazo, y los resultados fueron que los datos de los resultados a 5 años mostraron que entre los pacientes con diabetes tipo 2 y el índice de masa corporal de 27 a 43, la cirugía bariátrica más terapia médica intensiva fue más eficaz que la terapia médica intensiva sola para disminuir o en algunos casos resolver la hiperglucemia. Y por último, este estudio, el SLIM T2D, que se publicó en el 2018 en el Diabetes Care,
que se denominó resultados clínicos y centrados en pacientes obesos con diabetes tipo 2, 3 años después de la aleatorización a la cirugía de bypass gástrica en Yeda-Rux versus manejo intensivo del estilo de vida, el estudio SLIM T2D. Los resultados, 3 años después de la aleatorización a la cirugía versus tratamiento médico, la cirugía produjo mayor pérdida de peso, menor hemoglobina glucosilada, menor riesgo cardiovascular y mejoras en la calidad de vida relacionadas con la obesidad en pacientes obesos con diabetes tipo 2. Pues como podemos ver, por lo menos en estos 4 estudios aleatorizados que se realizaron desde el 2016 hasta el 2018, presentaban mayores beneficios al procedimiento quirúrgico versus a la terapia médica o estilos de vida. Sin embargo, ¿qué beneficios había a largo plazo? Entonces, se formó un consorcio que incluía estos 4 estudios para hacer una corte observacional prospectiva, es decir, darle seguimiento a estos resultados que nos habían presentado en esos años, darles un seguimiento a 12 años, para ver la durabilidad y la eficacia a largo plazo de la cirugía bariátrica o metabólica en comparación con el estilo de vida y medicamentos en la diabetes tipo 2. De ahí la importancia de este estudio, porque agarra estos 4 estudios que han sido bastante importantes y que han demostrado y que le han dado más beneficios a la cirugía bariátrica versus a la terapia médica para ver si estos resultados se sostienen en el paso del tiempo. De primera instancia, este estudio se denominó estudio ARMS T2D. Nos presentaron resultados a los 5 años. Este fue el primer artículo que se publicó en el 2022 en el Diabetes Care. Remisión de la diabetes en esta alianza, tratamiento médico versus la cirugía, y los resultados por lo menos a 5 años fueron estos. El seguimiento de 3 años de la corte más grande a los 3 años. El seguimiento de 3 años de la corte más grande de pacientes aleatorizados seguidos hasta la fecha demuestra que la cirugía metabólica/bariátrica es más efectiva y duradera que la intervención médica/estilos de vida en la remisión de la diabetes tipo 2, incluso entre individuos con obesidad clase 1 para quienes la cirugía no se usa ampliamente. Este fue, digamos, entonces, de los primeros resultados que nos presentaron a los 3 años de que se formó el consorcio. Y ahora, en el 2024, nos presentan este nuevo reporte, ya haga seguimiento a 12 años con los resultados finales. Entonces se denominó resultados de largo plazo del tratamiento médico frente a la cirugía bariátrica en la diabetes tipo 2. Se publicó en febrero del 2024 en el JAMA y pues fue precisamente para ver qué también se sostenían los resultados que se habían obtenido a corto plazo. ¿Cuál fue la intervención? Los participantes fueron asignados al azar originalmente para someterse a un manejo médico/estilos de vida o a uno de los siguientes 3 procedimientos quirúrgicos: al bypass gástrico en Yeda-Rux, gastrectomía en manga o banda gástrica ajustable. La mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes, fueron asignados al bypass gástrico en Yeda-Rux y a la gastrectomía en manga, y aquellos asignados al tratamiento médico recibieron varios programas estructurados, considerados más intensos de la atención habitual. La verdad es que se les dio un programa muy estructurado, se les dio vigilancia muy estrecha y muy estricta en los cambios en los estilos de vida y tratamiento médico. Sin embargo, y a pesar de esto, una cuarta parte, es un 25% de los pacientes que fueron asignados al tratamiento médico/estilos de vida terminaron pasándose a la cirugía. ¿Cuáles fueron los resultados? Esto es lo más interesante y esto es lo más importante del estudio. A los 7 años, porque se hicieron 2 análisis, a los 7 y a los 12 años. A los 7 años, la hemoglobina glucosilada media había disminuido en 1.6% en los pacientes que habían sido sometidos a cirugía bariátrica versus 0.2% en aquellos pacientes con terapia médica/estilos de vida. Por lo que fue mucho mejor el resultado, por lo menos en los pacientes con cirugía bariátrica, con una P significativa de menos 0.01. A los 12 años, este beneficio se redujo un poco, pero seguía siendo a favor de la terapia quirúrgica. En los pacientes con terapia médica bajó el 7.9% a los 12 años, con una diferencia desde la basal, es decir, desde que inició, de 0.3 versus 7.3 con una diferencia de menos 1.4% a los 12 años, lo cual seguía siendo mucho mejor en la cirugía bariátrica. 7.9% los de tratamiento médico versus 7.3 en los de la cirugía bariátrica, lo que les da una P significativa si fue mejor en la cirugía bariátrica. Pero de estos pacientes que tuvieron una mejor respuesta en la cirugía bariátrica, ¿cuál tipo de cirugía fue mejor? La verdad es que la Yeda-Rux y la gastrectomía en manga estuvieron análisis muy similares, fueron resultados muy similares y ligeramente mejor ambos que la banda gástrica. Banda gástrica ajustable de menos 0.8% fue menor que con la gastrectomía en manga, con una P de 0.007, y el bypass de Rux
en 0.03. Es decir, no hubo una diferencia muy significativa en cuanto a los diferentes tipos de cirugía que se analizaron, pero definitivamente la cirugía bariátrica disminuyó la hemoglobina glucosilada mucho mejor que el tratamiento médico / cambios en los estilos de vida. En cuanto a la pérdida de peso, pues bueno, esto no es tanta sorpresa. La cirugía se favoreció la pérdida de peso a la cirugía con 19.9% de pérdida de peso a los 7 años con la cirugía bariátrica versus 8.3% en los cambios en los estilos de vida, lo que da una P significativa a favor de la cirugía bariátrica bastante importante. Y a los 12 años, pues el resultado se mantuvo. En la terapia médica finalmente se redujo un 10.8% del peso corporal versus a la cirugía bariátrica que prácticamente se mantuvo igual, 19.3%, lo cual fue estadísticamente significativo a favor de la cirugía bariátrica. En cuanto a la remisión de la diabetes, que esto es un dato bastante importante, porque pues, ya habíamos visto previamente en algunos otros estudios, en algunos otros ensayos, que la cirugía bariátrica podía remitir la enfermedad, podía remitir la diabetes tipo 2, que ese es un resultado bastante importante. Los resultados a un año eran bastante dispares. En la cirugía bariátrica al año, el 50% de los pacientes había remitido la enfermedad y en los pacientes con terapia médica solamente el 5%. Con el paso del tiempo, estos beneficios se fueron reduciendo, pero la verdad es que seguían siendo a favor de la cirugía bariátrica. A los 12 años, el 12.7% de los pacientes sometidos a cirugía habían remitido la enfermedad, mientras que en la terapia médica / estilos de vida, ninguno de los pacientes tuvo remisión de la enfermedad. Disminuyó considerablemente, pero sigue siendo bastante a favor de la cirugía bariátrica. Ahora, el uso de medicamentos. ¿En qué grupos se disminuyó la cantidad de fármacos que se utilizaban? En el grupo de medicamentos / cambios en los estilos de vida, del 99% de los pacientes que tomaban medicamentos al inicio del estudio, el 96% a los 7 años lo seguía tomando. Es decir, solamente el 3% de los pacientes dejó de tomar medicamentos. Y por ejemplo, en el estudio de la cirugía bariátrica, pues sí fue un cambio significativo. Del 97.6% de los pacientes que estaban tomando medicamentos, a los 7 años solamente el 60.5% lo seguía tomando, es decir, el 39.5, casi 40% de los pacientes a los 7 años de ser operados dejaban de tomar medicamentos antidiabéticos, con una P significativa de menos 0.001. En cuanto al índice de masa corporal, nos comentan que los subgrupos de menor de 35 y mayor de 35 tuvieron una pérdida de peso y una reducción de hemoglobina glucosilada similares, es decir, no hubo un beneficio si pesabas menos o pesabas más de 35 de índice de masa corporal. Y en cuanto a la seguridad de esta cirugía bariátrica, porque generalmente eso es lo que nos puede llegar a preocupar a los médicos, qué tan seguro es este procedimiento, los eventos cardiovasculares mayores, que quizás sea el evento adverso más preocupante para nosotros, fueron bajos y similares en ambos grupos de tratamiento, con diferencias muy escasas. Mientras que los síntomas gastrointestinales y las deficiencias nutricionales, eso sí, fueron mucho más comunes en el procedimiento quirúrgico. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué es lo que nos dicen los autores después de este análisis, después de este seguimiento de 12 años? Después de 7 a 12 años de seguimiento, los individuos originalmente asignados al azar para someterse a cirugía bariátrica en comparación con una intervención médica / de estilo de vida, tuvieron un control glucémico superior con un menor uso de medicamentos para la diabetes y tasas más altas de remisión a la diabetes. Son resultados bastante alentadores, son resultados que pues vienen a darle mucho más peso a la cirugía bariátrica para el tratamiento y control de la diabetes en los pacientes con obesidad. La verdad es que sí es un hecho. Cada vez salen más estudios a largo plazo. Ya sabíamos los resultados a corto plazo. Esto viene a confirmar que pues, los resultados se mantienen todavía a largo plazo. Entonces, para aquellos médicos que estamos en contacto y estamos en tratamiento con pacientes obesos y con diabetes tipo 2, es una de las opciones que les podemos ofrecer. Hay que hablar sobre las fortalezas y las debilidades del estudio, ¿no? Las fortalezas, pues un seguimiento a 12 años, que es una muestra relativamente grande, 262 pacientes. Aquí hay comparación de diferentes técnicas quirúrgicas, el análisis de pacientes con índice de masa corporal por debajo de 35 y por arriba de 35, uso de datos combinados, ¿no? De múltiples ensayos, 4 ensayos aleatorizados. Sin embargo, pues sí también tiene sus deficiencias y sus puntos débiles este estudio. Número 1, pues no fue doble ciego. Los pacientes sabían qué tratamiento recibían, lo que podría influir en los resultados.
Diferencias en las intervenciones médicas entre los grupos, algunos recibieron más atención estructurada que otros. La tasa de abandono en el cruce de grupos, como les había comentado, los pacientes que estaban en la terapia médica, el 25% terminó sometiéndose a la cirugía, lo que podría afectar los resultados. Y algo que es muy interesante y que es muy importante es que en este estudio no se analizaron los nuevos tratamientos. Los nuevos GLP-1 como la semaglutida, que ha demostrado una disminución de peso considerable, que esto pudiera tener un efecto y un impacto directo en la diabetes, en el pérdida de peso y demás. No se analizaron, no se mostraron, o sea, realmente no se tomó en cuenta ese tipo de fármacos. Valdría la pena que se hiciera un estudio de GLP-1 versus cirugía bariátrica, sería muy interesante. Y pues obviamente, pues que los mayores riesgos de complicaciones nutricionales a largo plazo con este tipo de pacientes sometidos a cirugía bariátrica no se abordó muy a profundidad en este estudio. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras este estudio. Creo que podemos sacar varias conclusiones al respecto. La cirugía bariátrica sigue siendo una herramienta muy poderosa para el control de la diabetes tipo 2, pero su éxito, el éxito de una cirugía bariátrica va a depender de muchos factores. Una adecuada selección del paciente, que haya un equipo multidisciplinario que incluya un nutriólogo, un psicólogo, un internista o cardiólogo, un cirujano bariatra certificado. No es para todos los pacientes, se requiere una valoración integral previamente a ser sometido al procedimiento quirúrgico. El acceso a este procedimiento puede llegar a tener muchas limitantes porque en muchos países y en muchos hospitales los costos pueden ser extremadamente altos, que pueden ir desde 80,000 pesos a 200,000 pesos, que no está a la mano ni al acceso de todas las personas. Se necesita sí o sí un seguimiento nutricional y psicológico para evitar complicaciones y reganancia de peso. Y que algo que es muy importante y que hay que hacer énfasis es que la cirugía no sustituye a los cambios en los estilos de vida. Es una herramienta súper valiosa para pacientes con diabetes tipo 2 más controlada y obesidad, pero debe ser considerada como una opción más temprana en el manejo de estos pacientes y que se tiene que continuar con los cambios en los estilos de vida una vez que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico. Va a seguir mucho debate en cuanto al tratamiento médico y cirugía bariátrica. Este tipo de estudios nos ayuda a inclinar un poco más la balanza en aquellos pacientes muy seleccionados que tengan obesidad, diabetes, hígado graso, hipertensión, que no puedan seguir cambios en los estilos de vida, que cada vez necesiten más fármacos, mal apego a los fármacos, en fin. Habrá que tomar en cuenta y seleccionar muy bien a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica, pero pues estos estudios están demostrando que es una opción bastante, bastante importante y que tiene resultados importantes. Y pues nada, eso sería todo. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.